Hola. Para comprender las diferentes propuestas de la pedagogía crítica, debemos partir del concepto o de aquello que a lo que ellos llaman educación tradicional y que hemos visto cómo atraviesa de diferentes maneras las corrientes pedagógicas que abordamos anteriormente. Sintéticamente podemos decir que la enseñanza o la educación tradicional implica una relación básica entre un alumno que no sabe y un docente que sí es el portador de saberes y que por eso le puede enseñar al alumno que no sabe. Si volvemos a la imagen que ilustra algunos de nuestros videos, ¿qué vemos acá? Acá vemos a un profesor haciendo su propio procesamiento del saber, el cual se le transmite a los estudiantes ya procesado, ya resumido, ya sintetizado. Es decir, el maestro tiene el conocimiento y los estudiantes no lo tienen. Por lo tanto, ellos lo reciben. Ahora, ¿de qué manera los estudiantes reciben este conocimiento desde la perspectiva de la enseñanza tradicional? Pasivamente, son la famosa tabula rasa. El alumno como un recipiente vacío, como un mero receptor de los conocimientos transmitidos y cuyo papel se limita a repetir esos conocimientos. Bueno, quienes se inscriben en la pedagogía crítica parten de rechazar y oponerse a esta enseñanza tradicional y a esta relación alumno-docente, porque lo que cambia fundamentalmente es la concepción del sujeto pedagógico, o sea, del alumno, que es profundamente ubicado en su contexto. Nosotros vimos cómo la pedagogía nace en la modernidad y desde su origen, su práctica se orientó a ser repetidora y reproductora de la normatividad de la época, de su contexto, logrando que la práctica pedagógica fuera prescriptiva, es decir, se dan recetas, se dan normas de cómo, cuándo debe estructurarse una clase, cómo deben sentarse los estudiantes, dónde debe estar el profesor, cuál debe ser el comportamiento adecuado de los estudiantes, cómo debe ser su vestimenta, qué debe haber en el aula, etc. O sea, toda la normativa dada por la visión positivista de la pedagogía. Eso es la enseñanza tradicional. La corriente de la pedagogía crítica, como dijimos, se revela, rechaza este tipo de pedagogía. Ellos parten de un concepto de educar como educere, que significa extraer, sacar, hacer salir de adentro hacia afuera, siguiendo con el pensamiento de Sócrates, de la mayéutica, que el trabajo del docente es ayudar al estudiante a sacar los conocimientos que ya tienen dentro. Implica entonces trabajar con los saberes previos de los estudiantes, haciendo que el potencial se desarrolle. Y cuando hablan de estos saberes previos, no se refieren solo a los conocimientos académicos, sino a saberes integrales basados en sus propias experiencias, en el contexto cultural, en lo que fueron aprendiendo a través del lenguaje materno. Entonces, la idea del paradigma crítico es rechazar la perspectiva positivista de la pedagogía tradicional, criticando el discurso de la modernidad, pero a la vez intentando recuperar los aspectos emancipadores de ese discurso y fundamentalmente los aspectos emancipadores de la educación. Esta pedagogía crítica va a tener un contexto bien determinado, que es el capitalismo, y se va a basar en los análisis realizados por la sociología, principalmente, que toma al capitalismo como responsable de las relaciones sociales de producción explotadoras de las mayorías para beneficio de unas minorías poderosas y enriquecidas. Cuando hablamos del pensamiento sociológico en que se basa la pedagogía crítica, estamos hablando de Durkheim, Bourdieu, Foucault, Habermas, toda la escuela de Frankfurt, por ejemplo. Hablamos de la sociología, pero también se nutren del psicoanálisis, de la economía, es decir, que la teoría crítica es una teoría interdisciplinar.
El tema es que la perspectiva de la pedagogía crítica va más allá de los análisis de estos autores, que se enfocan en el aspecto reproductor del capitalismo, planteando la posibilidad que desde la educación se podría superar el modelo globalizador dominante sustentado en políticas conservadoras y neoliberales, es decir, la educación vista no como una mera herramienta de la clase dominante, sino como posibilidad emancipadora. Para ello, analizan fundamentalmente cómo se reproduce el sistema dominante y de qué manera lo educativo, fundamentalmente la escuela, puede convertirse en resistencia contrahegemónica. ¿Recuerdan que indicamos la importancia en el cambio de las perspectivas sobre el sujeto pedagógico? Bueno, para la pedagogía crítica, el fin último de la educación es politizar los procesos y las prácticas educativas para que el alumno, el educando, logre convertirse en educador de sí mismo y que al mismo tiempo tome conciencia que la lucha que libra en la escuela por su emancipación debe estar unida a la lucha por la emancipación de todos los oprimidos de la sociedad. Además, la relación entre educador y educando es de iguales en un proceso de práctica educativa en el cual ambos aprenden, incorporando además los valores culturales de cada uno para usarlos críticamente. Veamos ahora algunos representantes de la teoría crítica. Vamos a empezar por uno que generalmente no se lo reconoce como aportante de la pedagogía crítica, se lo asocia más a ideas políticas y sin embargo resulta fundamental, no solo por el análisis que hace del capitalismo y de cómo domina la clase dominante, sino por lo que escribió sobre educación y sus posibilidades contrahegemónicas. Hablo de Antonio Gramsci. Desde su ideología socialista, Gramsci lee a la sociedad como fundada en los antagonismos de clases y sostiene que la burguesía mantiene su dominio no solo debido a su poder económico y al ejercicio de la coerción física, sino también a su control ideológico. Por medio de estos mecanismos, la clase dominante impone una serie de valores y creencias con los que logra persuadir y dominar a las clases subalternas. En este sutil proceso en el cual la burguesía mantiene la hegemonía, contribuyen diversas instituciones como son la familia, la iglesia, los medios de comunicación y fundamentalmente la escuela. Estas organizaciones forman el conjunto cultural de la sociedad civil, en particular el sistema escolar que está bajo el control del Estado y es una institución de primer orden en la transmisión ideológica. Por ejemplo, si pensamos en la universidad y la academia, estas instituciones ejercen una función nacional de lo que se denomina la alta cultura, especialmente como depositaria de la lengua nacional y por tanto de una concepción determinada del mundo, que ayuda en ese control de la burguesía. Por lo tanto, los intelectuales de las clases subalternas, así las llama Gramsci, deben dar una dura pelea en el campo cultural, principalmente desde la escuela, para constituir nuevas formas de hegemonía. De allí la resistencia, de allí la contrahegemonía que es posible dentro de las aulas. Entonces, para Gramsci, toda propuesta y práctica pedagógica debería tener la función de ser parte de esa lucha contrahegemónica porque desde el análisis que este autor hace sobre cómo domina la clase dominante y la definición del concepto de hegemonía, la educación es una herramienta de esa clase dominante, pero podría no serlo. ¿Se entiende? Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta
lo que a Glenda y a mí nos gusta el cine, y sobre todo las lecturas de la realidad que hacen las películas y que aportan la mirada de los directores. Por eso siempre las incluimos como recursos didácticos. Bueno, cuando Gramsci analiza y explica cómo se construye hegemonía, cómo los valores culturales participan en los procesos de dominación apoyados en instituciones sociales como la familia, la religión, la escuela, etc., siempre pienso en una película del gran director John Ford que se llama Qué verde era mi valle, filmada en 1941. Es realmente extraordinaria por muchas razones, pero una de ellas es la forma en la que la primera parte pinta el mundo casi ideal de una familia de trabajadores. Y es ideal porque no es que no pasen privaciones o no tenga problemas y desgracia, sino que la familia va superando esos problemas fundamentalmente por el amor y los valores familiares, la religión, la aceptación de que la vida es así. Pero a medida que va desarrollándose la trama, esa vida ideal se cae a pedazos y uno de los principales elementos es la aparición de las ideas socialistas y del sindicalismo, desvelando la verdadera realidad de la explotación que sufrían estos trabajadores. Entonces, uno se termina preguntando, ¿la felicidad ideal de ese verde valle fue rota por estas nuevas ideas? ¿O por el contrario, esta felicidad ideal nunca fue real? Y lo único que hicieron estas ideas fue correr el velo de las relaciones de explotación y opresión que estaban profundamente naturalizadas. Se las recomiendo, es una muy buena película. Bien, el segundo representante de la pedagogía crítica que vamos a nombrar es Paulo Freire, cuya obra pedagógica está guiada para desarrollar una educación emancipadora, liberadora, que tiene como fin último la humanización del hombre. En esta videoclase no vamos a profundizar en Freire porque les hemos habilitado no solo la bibliografía, sino también un documental sobre su figura y su obra. Solo mencionar algunos aspectos, como por ejemplo, ¿recuerdan cuando presenté a la pedagogía crítica que dije que buscaba, entre otras cosas, politizar las prácticas educativas? Bueno, una de las citas más conocidas de Freire dice: todo acto educativo es político. La crítica que hace Freire a la educación tradicional y su propuesta de la educación liberadora está atravesada por el contexto histórico particular de su país, Brasil. Freire sostenía que el pueblo era el motor de la historia y para que la sociedad brasileña fuera más democrática, el pueblo debía tener conciencia de su papel, por lo cual la educación era fundamental. Para Freire, no es solo transmitir o entregar conocimientos determinados y estáticos, sino que educar es la capacidad de crear una situación pedagógica en la que el ser humano se conozca a sí mismo y logre tomar conciencia del mundo o el entorno injusto que lo rodea con el propósito de transformarlo. Es en este sentido que la educación cumple una función liberadora para Freire. Es una acción política cuyo fin consiste en hacer que los individuos tomen conciencia de la opresión que padecen y, de esa manera, generen acciones concretas que conduzcan a la ejecución de cambios sociales significativos. Bien, entonces los invito a profundizar las propuestas de Freire en los otros recursos que hemos dejado disponibles. Otro de los representantes de la pedagogía crítica es Michael Apple, y sus propuestas parten de varias preguntas relevantes. Por ejemplo,
cuál es la relación que se mantiene entre la educación y la sociedad de la abundancia. Fíjense que aquí también estamos en el contexto de análisis capitalista, pero específicamente el capitalismo de Estados Unidos. Otra pregunta que se hace Apple es: ¿existe en la sociedad un poder político, económico, ideológico y cultural de tal envergadura que logre imponer una realidad monolítica total? Aquí una aclaración. Cuando Apple habla de este tipo de poder, se refiere a aquel que puede exteriorizarse, por ejemplo, bajo la forma del racismo, o el patriarcado, o el machismo. Y sigue con las preguntas. ¿Cómo se manifiesta el poder desigual? Porque los oprimidos a nivel de clase social, sexo o raza tienen capacidad para oponerse y resistir al poder. Y por último se pregunta, ¿cómo el poder y la resistencia se producen y reproducen en la escuela? O sea, todas estas preguntas van a derivar en propuestas de una pedagogía crítica que piense en la escuela como institución y en la práctica educativa como política. Apple ensaya las respuestas a estas preguntas en uno de los libros más importantes de la pedagogía crítica, que se llama ¿Puede la educación cambiar a la sociedad? En su obra, Apple critica la educación tradicional, al contexto capitalista, pero también, al igual que Freire, encuentra en esa educación la posibilidad de cambio. Él demuestra que el sistema educativo está enmarcado en escenarios de dominación, de contradicción y resistencias. Afirma que gracias a la capacidad de resistir que han tenido ciertos grupos sociales oprimidos, como los trabajadores, las minorías étnicas, las mujeres, el sistema ha podido modificarse y estos sectores han mejorado su calidad de vida. Dice Apple, las escuelas reproducen una sociedad desigual, pero él no entiende a estas instituciones como meras legitimadoras del orden establecido, destinadas solo a formar alumnos que pasivamente se integren en una sociedad desigual. Apple considera que esta visión reproduccionista se equivoca principalmente en dos puntos. Al considerar a los estudiantes como receptores pasivos frente a los mensajes ideológicos de las clases dominantes y no considerar la capacidad de respuesta o resistencia cultural que estos tienen. Y por otra parte, en la escuela no se da un proceso de reproducción lineal sin alteraciones, sino todo lo contrario. La reproducción, para Apple, lleva implícitas las contradicciones propias de cualquier sociedad. Por lo tanto, la reproducción sufre alteraciones y transformaciones, producto de la resistencia de ciertos sectores, donde Apple privilegia especialmente los grupos desfavorecidos, el nivel de clase, la raza y el sexo. Sigue diciendo, el sistema educativo se ha puesto al servicio de la clase dominante, de intereses conservadores, pero en su interior se libran luchas culturales y por lo tanto la educación es un lugar de lucha y negociación y de ninguna manera es un lugar neutral. En este sentido dice que el currículum, que es uno de los elementos que más se ha estudiado dentro de la escuela, dice que el currículum oculto se convierte en un instrumento de las clases dominantes de segregación social, por lo cual rechaza los modelos que priorizan las asignaturas clásicas y el aprendizaje conductista, proponiendo un currículum humanista que se enfoque en los resultados afectivos más que en los cognitivos. Veamos ahora otro de los representantes de la pedagogía crítica. Es el turno de Peter McLaren, también estadounidense, que fue discípulo directo de Paulo Freire. Es especialista en psicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica en la búsqueda de un conocimiento humanista.
Es abiertamente marxista y desde esta perspectiva señala que la pedagogía crítica es parte de un movimiento social más amplio, o sea, va más allá del análisis educativo en sí. Dice McLaren, en términos simples, en la escuela el conocimiento tiene que ser pertinente, tiene que tener importancia para ser crítico y tiene que ser crítico para poder ser transformador. Que el conocimiento sea pertinente o importante significa que la experiencia debe ser elocuente para las personas si la transformamos o la transferimos a distintos contextos, o sea, ser parte del contexto, de la realidad particular del sujeto y no de temas arbitrarios impuestos de manera externa. Según McLaren, la pedagogía crítica trata con múltiples temas, muchos de los cuales se sitúan en campos distintivos de la investigación y de la crítica. Y algunos de estos campos relativamente nuevos incluyen a la pedagogía feminista, al constructivismo crítico o a la educación multicultural. Para McLaren, la pedagogía crítica puede definirse según tres elementos: la política, la cultura y la economía. La política, porque los teóricos críticos analizan a las escuelas en una doble forma. Por un lado, como mecanismo de clasificación en el cual ciertos grupos seleccionados de estudiantes son favorecidos en función de la clase, la raza y el género. Y por otro lado, la escuela es vista como agencia para dar poder social e individual. Pensemos, por ejemplo, ¿quiénes pueden tener acceso a las universidades en nuestro país? Y luego, una vez dentro, cómo determinados grupos se van relegando en virtud de otros. Y además, el peso social que aún tiene para nuestra sociedad tener un título universitario. Y si es de médico, abogado o arquitecto, es mucho mejor, da mucho más prestigio social. En cuanto a la cultura, para McLaren, a través de este elemento, los teóricos críticos sostienen que las escuelas siempre han funcionado en forma que racionalizan la industria del conocimiento en estratos divididos de clase, que reproducen la desigualdad, que reproducen el racismo y el sexismo y que fragmentan las relaciones sociales democráticas mediante el énfasis que se da a la competitividad y el etnocentrismo cultural. Para McLaren, este etnocentrismo es visto como el poder de las mayorías más favorecidas para imponer valores, comportamientos, etc. Y por último, el elemento de la economía. Al definir el éxito académico casi exclusivamente en términos de crear trabajadores que cumplan, productivos y patrióticos, la pedagogía tradicional conservadora deja de lado cualquier compromiso por la creación de ciudadanos críticos y transformadores. En cambio, los estudiantes son vistos como la futura vanguardia de la restauración económica. Es por esto que la creciente adopción de pedagogías de tipo tecnocrático y administrativo estén orientadas a cumplir con la lógica de la demanda del mercado y que esa lógica y esa adopción de esa pedagogía tecnócrata tiene profundas raíces políticas. En base a estos elementos, McLaren nos dice: los maestros deben convertir los salones de clases en espacios críticos que verdaderamente pongan en peligro la obviedad y la hegemonía de la cultura dominante. Por ejemplo, la forma en que usualmente se construye la realidad como una colección de verdades inalterables y relaciones sociales incombinables.
Los maestros deben rescatar los conocimientos que fueron sojuzgados de los que han sido marginados y privados de derechos, cuyas historias de sufrimiento y esperanza raramente se han hecho públicos. Esos son los contenidos que deben entrar en el aula de la mano de la pedagogía crítica, según McLaren. Bueno, ahora vamos a abordar el último representante de la pedagogía crítica que vamos a ver en este video. Se trata de Henry Giroux, también estadounidense. Este autor define a la pedagogía crítica como pedagogía fronteriza o pedagogía de los límites, ya que establece como fin educativo central el poder desarrollar formas de transgresión a partir de las cuales sea posible desafiar o redefinir los límites existentes, ya sean políticos, económicos, culturales, etc. Este fin educativo tiene que ver con desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y contra los códigos culturales existentes. Crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de subjetividad y nuevas formas de identidad. El pensamiento de Giroux analiza el presente neoliberal y globalizante y realiza una pregunta central. ¿Qué es lo humano? ¿Y quién instaura su posible definición? ¿Cuál es el sentido de lo humano en la actualidad? Según el pensamiento de Giroux, deben hacerse rupturas entre los fines de la educación y los entramados sociales que desde el siglo XX buscan consolidar la idea de lo humano desde disposiciones económicas. Por eso, los profesores en la actualidad tienen que formarse y desarrollarse como intelectuales transformativos para que se logre una respuesta a los desafíos de la educación y un enfrentamiento crítico con las posturas mercantilistas que ocultan la explotación de lo humano. Fíjense cómo Giroux insiste en esta definición de lo humano. Las prácticas educativas de los maestros comprometidos con la pedagogía crítica consisten, entonces, de acuerdo con Giroux, en enseñar a los estudiantes de qué manera pueden traducir problemas singulares de la familia, del barrio, de la ciudad, en reales problemáticas globales que buscan alternativas, que buscan construir alternativas a los valores impuestos. Se promueve entonces así el uso público de la razón para desarrollar relaciones de reconocimiento, de valoración de las diferencias, de reciprocidad, de alcance crítico y creativo sobre el conocimiento humano, dejando de lado la competitividad y el individualismo. Para eso, dice Giroux, se debe concientizar a los estudiantes acerca de las fuerzas ideológicas y estructurales que promueven el sufrimiento humano innecesario y a la vez hay que reconocer que se necesita más concientización para resolver esas cuestiones. Y esto todo a través de la educación. En este sentido, Giroux se opone a la posición de quienes para él sostienen los principios neoliberales por medio de la defensa de la constante evaluación numérica y aumento del control del trabajo docente, para así generalizar y popularizar programas que aumenten el rendimiento, la vigilancia y la eficacia según criterios del sector productivo en el trabajo docente. Porque con esto se pretende disciplinar y alejar al docente de su rol como intelectual y constructor de la teoría educativa. Giroux dice que según la pedagogía crítica, en la educación del siglo XXI
se deben proporcionar las condiciones para que los estudiantes reconozcan cómo usar el conocimiento que obtienen para criticar el mundo en el que viven y llegan a ser socialmente responsables para intervenir y posibilitar maneras más humanas para cambiarlo. Bien, hasta aquí un breve repaso de las características más importantes de la pedagogía crítica y sus representantes más destacados. De más está decir que este es un recorte muy apretado y que existen otros autores, pero en el marco de la cátedra nos parecieron los más adecuados según nuestra propuesta. Como vimos, todos comparten la idea de la crítica hacia la educación tradicional, pero es necesario expresar que esto no significa ir en contra del aprendizaje propio de las ciencias y de las artes, ni en contra del aprendizaje de las tablas de multiplicar o la enseñanza de la lengua y la gramática, o contra los conocimientos científicos básicos para las personas de cualquier sociedad, ni de una especie de demagogia inútil que se opone a todo. Quizás Gramsci, volvemos a él, siempre volvemos a Gramsci, tiene razón cuando afirma que en los países en que no se producen conflictos en la calle, no hay reclamos por el avasallamiento de los derechos, por el incumplimiento de las leyes, por la inacción de la justicia, en definitiva, la ausencia de crítica o de lucha que la posmodernidad ha denominado como la apolítica y la ha ungido de una especie de virtud. Fíjense que mucha gente declama su orgullo por ser apolítico. Dice Gramsci que en ese contexto el trabajo del intelectual es más necesario aún, y pensando en lo educativo, las propuestas de la pedagogía crítica pueden favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico que nos desafía a pensar los efectos nocivos de la pérdida misma de la actividad crítica. En este mismo sentido, el concepto de humanizar la educación como parte del desarrollo de un pensamiento crítico se comprende como el poder orientarse a la defensa de la existencia humana, a la defensa de la existencia del mundo natural y a buscar alternativas a los problemas del mundo desde el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, humanizar la educación del siglo XXI sería para la pedagogía crítica afirmar la defensa de una cultura de la vida que propicie una comprensión rigurosa y crítica del presente y a partir de ahí su transformación. Bien, hasta aquí la videoclase que corresponde a la pedagogía crítica. Muchas gracias.